El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, las palabras, los hechos, las acciones, los gestos de Jesús manifiestan y significan que el reino de Dios está en medio de nosotros, y que el reino de Dios no es para unos cuantos, no es solamente para el pueblo hebreo, no es solamente para el pueblo judío, que por cierto Jesús hoy, ¿verdad?, pues saca a relucir diciendo que en Israel no ha hallado una fe tan grande como lo ha encontrado en este funcionario romano. En tiempos de Jesús, ¿verdad?, pues Roma evidentemente era el gran imperio prácticamente a nivel mundial, y bueno, pues era la que tenía bajo su dominio precisamente pues toda esta tierra de Israel. Y los funcionarios romanos pues efectivamente iban, y ellos eran los que cobraban los impuestos, ellos eran los que ponían las leyes, ellos eran los que daban los edictos, ellos hacían los juicios, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay una situación aquí que llama la atención. Un funcionario tiene un criado enfermo, ni siquiera es un funcionario, ¿verdad?, de alto nivel, no, es un criado. Y este criado es tan querido, tan amado, tan respetado, tan bien visto por aquel funcionario, ¿verdad?, pues que este en su corazón anhela, desea, suplica, pide que quede sanado porque se estaba muriendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda precisamente una embajada a Cafarnaúm, ¿verdad? Nazaret de Cafarnaúm dista unos 50 kilómetros. Entonces, pues van, buscan a Jesús, y Jesús escucha y se pone en camino para ir a curar a este criado, no porque sea un subalterno del funcionario, no porque sea un sirviente del funcionario, no, ni porque haya construido una sinagoga tampoco. Jesús no entra, ¿verdad?, por estos caminos, sino porque Jesús quiere manifestar el amor y la misericordia de Dios para todos. Por lo tanto, este relato de la curación del siervo del centurión nos muestra que la fe en Jesús no está destinada solo para los hebreos. El centurión era un soldado romano que nos muestra aquí una sólida fe en Jesús. El centurión estaba cumpliendo con su deber, tenía una encomienda, era un extranjero, pero sin embargo estaba comenzando a creer en Jesús por lo que veía que Jesús hacía y por lo que escuchaba que Jesús decía, porque esa era parte de su función.
vigilar lo que este hombre hacía y por qué generaba tanto revuelo en la sociedad. Pues bien, en este caso no le llevan al enfermo ante Jesús. Hay otros pasajes que le acercan al enfermo, que el enfermo se acerca a él, que el enfermo le suplica, los amigos que bajan al enfermo por el tejado, ¿verdad?, para ponerlo delante de él. No, aquí no, ni siquiera va aquel que quiere tanto a este enfermo a pedirle en forma personal a Jesús que cure a su siervo. Es más, cuando le piden a Jesús por el enfermo, el Señor, para dar satisfacción al pedido, se dirige a casa del centurión. Pero el centurión, de manera muy humilde, se da cuenta que el Señor va a su casa y él no lo permite, no quiere. Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Pero basta con que tú lo digas. Yo creo firmemente que con que tú digas que mi criado quede sano y éste sanará. Qué importante es tener este grado de fe. Pero el mayor grado de fe era sobre todo aceptar que Jesús estaba dispuesto a dar la salud o estaba dispuesto a que el criado no sanara. Estas palabras de centurión fueron rescatadas por la liturgia, que nos invitan a repetirla antes de la comunión, cuando decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No hace falta que se lo digamos a gritos. De hecho, cuando es la elevación de el cuerpo y la sangre de Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y respondemos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí la pregunta es: ¿cuántas palabras nos lanza el Señor? Solamente en el Evangelio de hoy, ¿cuántas palabras pronunció Jesús? Palabras de sanación, palabras de salvación, palabras de reconciliación, palabras de libertad. Nuestra fe es de ese tamaño para poder creer lo que la palabra dice. Entonces, cada vez que nos acercamos a comulgar, ¿sí?, y nos presentan al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, repetimos esta confesión de fe de aquel centurión anónimo que pasó a la historia, porque verdaderamente fue un ejemplo, ¿sí?, porque verdaderamente descubrió en Jesús al Salvador, al Mesías, el poder de Dios en él, y fue capaz de reconocer ese poder divino por encima del poder humano que ese centurión representaba, porque él, ¿verdad?, pues representaba a los grandes, a los poderosos de ese tiempo, y lo lógico era que él simple y sencillamente estuviera por encima de los demás y hacer pensar y creer que solo lo que él decía y lo que él hacía tenía valor. No, él cree en Jesús y además se descubre a sí mismo indigno de lo que Jesús realiza, pero sin embargo esto es lo que hace que el milagro se realice. ¿Cuántas de las veces nosotros en nuestra vida no nos cuesta tanto trabajo creer? En la adversidad, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué, verdad? Si mi vida se está destruyendo, te has olvidado de mí, a pesar de mis gritos no me escuchas. Dios nos escucha y nos escucha siempre. Y por eso el Padre Pío nos llega a decir reiteradamente: ora, ten fe y no te preocupes. Orar sin desfallecer, porque la oración pone de manifiesto la fe. No oro para tener fe, sino porque tengo fe, oro. Ora, ten fe y no te preocupes. ¿Quién a fuerza de preocuparse puede agregarle un segundo a su vida? Nadie. Entonces, cuán importante es darnos cuenta la libertad a la que Dios nos invita, la libertad a la que Jesús nos invita y la felicidad que Él nos ofrece.
Una felicidad que está por encima del dolor, del sufrimiento, de las contradicciones, de las dificultades, de todo lo de esta vida. Lo cual no significa que no suframos, no significa que no tengamos dificultades, no significa que no nos duelan las cosas, claro, pero significa que a pesar de todo eso, seguimos confiando y creyendo en que Dios tiene la última palabra. Pidamos pues al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de creer siempre y de abandonar nuestra fe en Él para permitir que Él haga su voluntad en nosotros.